Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida a Aquí América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las noticias e historias de nuestro continente. Esto es lo que veremos hoy. Chile acude a las urnas para elegir a los redactores de su nueva constitución. Una jornada electoral considerada como la más importante en 3 décadas de democracia y que nació tras la presión ciudadana en las calles y superó un histórico plebiscito que, aunque fue aplazado por la pandemia, se celebró en octubre de 2020 bajo estrictas medidas sanitarias. Y mientras tanto, en Colombia los ciudadanos siguen presionando a Iván Duque en las calles por tercera semana consecutiva. La mesa de diálogo que convocó está estancada y los ciudadanos siguen pidiendo reformas de fondo que terminen con la histórica inequidad social y en rechazo al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, alimentado ahora por el repudio a la violencia sexual contra las mujeres por parte de oficiales. Y vamos de inmediato a Chile para nuestra historia principal. Los chilenos finalmente deciden quiénes serán los constituyentes, los que escribirán el conjunto de normas que los regirán en adelante, reemplazando a la Carta Magna de Augusto Pinochet. La jornada estaba prevista para abril, pero fue aplazada debido al alza de contagios de COVID-19. Todo empezó en octubre de 2019, cuando miles de ciudadanos se tomaron las calles en rechazo al aumento del precio del pasaje del transporte público, pues se trataba de la mayor alza de tarifas en la historia reciente. Un incremento de 30 pesos chilenos, que elevaba la tarifa a 830 pesos, poco más de $1 de la época. Estudiantes llamaron a los ciudadanos a no pagar el pasaje y al margen de las movilizaciones pacíficas se registraron actos de vandalismo. Una semana después, varias estaciones del metro de Santiago fueron destruidas, por lo que el gobierno de Sebastián Piñera desplegó a la policía, lo que derivó en enfrentamientos entre manifestantes y uniformados y una brutal represión. Veamos el siguiente informe. El 18 de octubre, Chile estalló en protestas. Lo que empezó por un reclamo en contra del aumento del precio del pasaje del transporte público, derivó en una exigencia por cambios de fondos en las políticas gubernamentales que durante décadas profundizaron la desigualdad. 30 pesos en la tarifa del metro y 10 en la de autobuses, un cambio que para los chilenos no reflejaba un incremento en sus ingresos y que llegaba después de aumentos al precio de la luz y el agua, y se sumaba a un rechazo de años a los sistemas de salud, educación y pensiones, que al estar en manos privadas agrandan la ya inmensa brecha entre ricos y pobres. Los estudiantes pidieron a los ciudadanos sumarse a las evasiones masivas, levantar el torniquete del metro y entrar sin pagar. Y siguieron protestando, día a día, noche a noche, sin descanso. Los ciudadanos salieron a las calles a presionar al gobierno hasta lograr convocar a más de 1 millón de personas en la conocida como la mayor marcha de Chile, en torno a Plaza Italia, que fue rebautizada como la Plaza Dignidad. Al margen de las manifestaciones pacíficas se registraron saqueos a supermercados, quema de estaciones de transporte y actos vandálicos, lo que llevó al presidente Sebastián Piñera a ordenar el despliegue de los militares, quienes empezaron a lanzar gases lacrimógenos en contra de los ciudadanos y terminaron disparando perdigones. Pero no se rindieron. La violencia en las calles llevó a que Piñera decretara el estado de emergencia y el toque de queda. Y aunque dio marcha atrás en el alza al precio del pasaje, el reclamo ya había trascendido. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Lejos de disiparse, las protestas se fortalecieron. El mandatario chileno anunció un paquete de medidas para aliviar las desigualdades, que no calmó el descontento. Con los militares en las calles, las imágenes de la represión dieron la vuelta al mundo. El gobierno chileno confirmó la muerte de 18 personas, pidió perdón por la supuesta respuesta del Ejecutivo a las protestas y anunció el inicio de un proceso para redactar una nueva constitución, que sería sometido a un plebiscito. Pero no fue sino hasta diciembre que lo promulgó, por lo que las protestas continuaron, incluso hasta el mundialmente famoso Festival de Viña del Mar, en febrero de 2020. Solo el coronavirus pudo contener el estallido. En 5 meses, desde el 19 de octubre al 19 de marzo de 2020, 460 personas reportaron lesiones oculares por perdigones o bombas lacrimógenas. En el mundo se registraron 310 en 17 años, de 1990 a 2017, según un conteo de la agencia de noticias AFP.
Y aunque fue modificada varias veces, la Constitución actual es criticada por ser una herencia del régimen militar de Augusto Pinochet, pero especialmente porque no deja en responsabilidad del Estado, sino en manos privadas, el cumplimiento de los derechos básicos como la salud o la educación. Veamos los puntos polémicos de la Carta Magna en el informe de Valentina Torres Sánchez. La actual Constitución chilena, que se cambiará, establece que el agua es privada, lo que no ocurre en ningún otro país del mundo. Los chilenos pagan una de las tarifas más altas de América Latina para consumir agua potable, que en su gran mayoría es propiedad de empresas transnacionales. Lo mismo ocurre con los recursos minerales. La Constitución permite que compañías privadas extranjeras extraigan los bienes naturales, que son un pilar de la economía del país, como el litio y el cobre, pero sin contemplar la participación de industrias nacionales ni del Estado. La actual Constitución también habla del Estado subsidiario, lo que significa que el Estado vigila a los particulares que prestan los servicios de salud, educación o seguridad social, pero no provee directamente las prestaciones para que los ciudadanos accedan a ellos. Los servicios públicos de salud, educación y pensiones son calificados de precarios en el país. Precisamente por eso es que la Constitución era difícil de cambiar. En la Carta Magna está determinado que cualquier modificación debe contar con el apoyo de 2/3 de los legisladores, tanto del Senado como de la Cámara, lo que hace que las modificaciones sean muy difíciles de aprobar. Todo eso fue lo que impulsó el voto mayoritario para cambiar la Constitución, pues gran parte de la población chilena asegura que es legítimo tener una Carta Magna heredada de la dictadura y por eso ganó la propuesta de una hoja en blanco para trazar las nuevas reglas del juego. La convocatoria para el plebiscito en el que los ciudadanos decidirían si querían o no una nueva constitución quedó fijada para el 26 de abril de 2020, lejos de imaginar que el coronavirus llegaría a poner en pausa al mundo entero, por lo que la cita electoral fue aplazada hasta el 25 de octubre. En esa histórica jornada, que tuvo la participación más alta desde que se instauró el voto voluntario en 2012, Chile decidió reescribir la Constitución de Pinochet con más del 78% de los votos, y los ciudadanos volvieron a las calles, pero a celebrar. Aunque marcada por las restricciones para detener la propagación del COVID-19, la jornada del plebiscito en Chile transcurrió con normalidad. Un horario específico para los mayores de 60 años, el uso obligatorio de mascarillas y la exigencia a cada votante de llevar su propio bolígrafo fueron algunas de las medidas adoptadas en el marco de la pandemia. La votación inició con algunos retrasos y se registraron varios intentos de bloqueo del tránsito en Santiago. Pero en general la cita con la democracia se cumplió. Incluso el voto en el extranjero marcó un hito en participación. El presidente Sebastián Piñera aseguró que la democracia se fortaleció tras la jornada, pero afirmó que una nueva constitución siempre tendrá que recoger la herencia de las generaciones anteriores. Este plebiscito no es el fin, es el comienzo de un camino que juntos, todos, deberemos recorrer para acordar una nueva constitución para Chile. El plebiscito hacía dos preguntas. La primera, ¿quiere usted una nueva constitución? Los chilenos debían responder entre las opciones apruebo y rechazo. Con más del 78% de los votos, el apruebo ganó. Es decir, los chilenos eligieron cambiar la Constitución promulgada hace 40 años por Augusto Pinochet. Y el cómo hacerlo era la segunda pregunta. ¿Qué órgano debería redactar esta nueva Constitución? ¿Una convención mixta o una convención constitucional? La convención mixta eran 172 personas distribuidas en partes iguales entre ciudadanos electos y parlamentarios, mientras que la de una convención constitucional, de 155 miembros, establecía que todos sus integrantes fueran elegidos específicamente para este propósito. Es por eso que Chile vuelve a las urnas a elegirlos. En febrero se aprobó una ley que establece que la asignación de escaños de la Asamblea Constituyente deberá garantizar la paridad de género, convirtiendo a Chile en el primer país en el mundo con una constitución redactada por un número igual de mujeres y hombres. Mientras tanto, Colombia entró en su tercera semana de protestas en contra del presidente Iván Duque, y el diálogo entre el gobierno y los organizadores del paro sigue estando estancado. Mientras que organizaciones sociales y no gubernamentales, con el respaldo del senador Iván Cepeda,
Denunciaron ante la Corte Penal Internacional al presidente, a su ministro de Defensa, al comandante del Ejército y al director de la Policía por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las manifestaciones. Es que según la Defensoría del Pueblo, más de 40 personas han fallecido por el uso excesivo de la fuerza. Según el informe que presentaron, hay además 11 casos de desaparición forzada. 129 personas fueron víctimas de tortura, más de 1.300 fueron detenidas de forma irregular y hubo 16 casos de violencia sexual. Sobre este último flagelo hay indignación, especialmente por el caso de una joven de 17 años que se suicidó después de haber sido detenida y abusada sexualmente por 4 integrantes de la policía, que calificó la denuncia como falsa y ruin. La brutalidad del caso de Alison Menéndez convocó a cientos de mujeres a las calles. La policía no me cuida, me cuidan mis amigas. Esta es una de las arengas que se escuchan en las manifestaciones de Colombia para pedir justicia por las al menos 16 mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en 15 días de protestas, según la ONG Temblores. También estamos de luto por todo lo que ha pasado en el marco del paro nacional en Colombia. Han habido cifras exacerbadas de muertes, de agresiones, de detenciones injustificadas. Durante este estallido social, la mayoría de hechos de abuso policial contra las mujeres, corroborados por organizaciones internacionales, ha ocurrido cerca de estaciones de la policía, lugares que deberían brindarles protección. El gobierno prometió eliminar las manzanas podridas. Nuestra fuerza pública actúa con obediencia absoluta a la Constitución y la ley. Todas las órdenes operativas que se imparten siempre se enmarcan en la garantía de los derechos humanos, y si se presentan violaciones por conductas individuales de miembros de la fuerza pública, estas se judicializan y se investigan. Según la ONG Temblores, entre 2017 y 2019 se registraron 241 casos de violencia sexual por parte de la fuerza pública, y la Procuraduría General, la encargada de investigar y sancionar a los funcionarios del Estado, no ha acusado a ningún policía por uso excesivo de la fuerza cometido en 2019 y 2020, menos aún por delitos sexuales. La violencia sexual ha sido utilizada como arma de guerra en Colombia durante años. Según cifras de la Unidad para las Víctimas, desde 1985, al menos 26.534 mujeres se han visto afectadas en el marco del conflicto armado. Las violaciones fueron cometidas por el ejército, paramilitares y guerrilleros, pero aún hay muchos casos que no salieron a la luz. Y al margen de las protestas, apenas en los 3 primeros meses de 2021 en Colombia se registraron 158 feminicidios. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas. Cuídense mucho y sigan viendo France 24.